más después de esta semana que tú has estado con nosotros y cada día tiene sus propias cosas, problemas, bendiciones. Ahora estamos otra vez aquí, preparados para disfrutar de este tiempo. Nos podemos ver hermanos de diferentes lugares, gracias por estos medios que podemos usar para esa bendición. Queremos pedir tu dirección, Señor, que todo esté bajo tu control, que tú estés obrando ahí en cada vida. Sabemos que es importante hablar de estos temas. Son muchos conflictos los que van surgiendo en nuestro caminar y a veces no saber cómo abordarlos nos trae todas esas situaciones que nos quitan la paz, que nos crean problemas. Y sin duda, Señor, tú tienes el deseo y la voluntad de que nuestras vidas sean vidas abundantes. Por eso presentamos este tiempo y cada persona que estamos ahí para que tú nos enseñes algo nuevo. Usa a nuestro querido hermano Fernando para que nos pueda dirigir en esta enseñanza y recuerda, Señora, hermanos que están por ahí despistados, que ya estamos aquí conectados, que muchos más se conecten. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ¿qué hacemos, Fernando? Cuando tú me digas, pues poner... Sí. Hoy lo vamos a hacer un poco distinto, en el sentido de que empezaremos viendo el vídeo. Cada sesión tiene un vídeo y hoy en las últimas 3 sesiones pues lo poníamos al final como un resumen. En esta ocasión prefiero que lo pasemos antes y luego ya entramos a saco con el tema, ¿qué te impide hablar? Así que primero vamos a ver un vídeo que dura eso, 6 o 7 minutos y después ya entramos, ¿vale? Muy bien, os recuerdo que mejor silenciéis micrófonos porque se oyen muchos ruidos de fondo. A veces hay ruidos por ahí y se oyen fuerte aquí en la conexión. ¿Qué te impide hablar? En este momento analizaremos cuándo es momento de romper el silencio y superar el miedo. Analizaremos en qué momento hablar. ¿Estamos de acuerdo? Rompiendo el silencio y ganarle al miedo. En este momento vamos a mencionar algunas razones por qué personas no se atreven a hablar. Empecemos. La incomodidad de hablar acerca de las emociones, el temor de herir a otros, temor de traer cosas del pasado, temor de romper la paz y generar conflicto, temor de comprometer a otro en la relación, no saber qué decir y cómo decirlo, haber tenido malas experiencias en el pasado por haber hablado, el temor de que todo seguirá igual, inseguridad personal. Estas son algunas de las razones por las que personas no se atreven a romper el silencio. Empecemos. La estructura del superrazonable. Imaginemos por un minuto que una persona no se atreve a hablar. Y es el que dice sí a todo, sí a todo, sí a todos. Imaginemos que llegan múltiples personas y les dan bolsas. Una bolsa y él dice sí. Y le dan otra bolsa y le dicen sí. Le ofrecen otra bolsa y le dice sí. Él está cargando con muchas responsabilidades que posiblemente ni le pertenecen a él. Y porque no se atrevió a hablar, ahora él está cargando con muchas responsabilidades que ni le pertenecen a él y le genera un conflicto. Las consecuencias de permanecer en silencio. Pensemos por un momento en una persona que está creando tolerancia, tolerancia y tolerancia. Al final terminará
cosechando frustración. También estará menospreciando a la otra persona por estar cambiando la perspectiva que tienen sobre esa persona. Creará la frustración, creará depresión y ansiedad. Y en una relación de pareja, el riesgo es tan grande que hasta puede crear la separación. El tratamiento del silencio, lenguaje corporal. El que no habla, actúa. Lo voy a invitar en este momento a que usted tome vasos de teflón y empecemos a construir una pirámide de vasos. La única regla en este momento es que no diga ninguna palabra. He visto muchas veces este ejercicio y he podido notar que tenemos que usar nuestro cuerpo para comunicarnos con las demás personas. He podido notar que hacen señas con la cara, he podido notar que hacen señas con la mano, con los dedos. Entonces, una persona que no se atreve a hablar con palabras sobre un conflicto, le garantizo que lo va a manifestar con el lenguaje corporal. Tenemos que poner atención no solamente a las palabras, sino a los gestos, al lenguaje corporal. ¿Estamos de acuerdo? Venciendo el temor. Pongámonos a pensar en este momento que tenemos que reconocer y hacer conciencia del control que está dentro de nosotros. No podemos controlar a los demás en un conflicto, pero me puedo controlar a mí. ¿Estamos de acuerdo? También identifiquemos a aprender habilidades de cómo planear y hablar. Pensemos y planeamos de qué manera me voy a comunicar en este conflicto. Y practiquemos, practiquemos y practiquemos. Es fundamental reconocer que vamos a recibir resistencia. Así de que estate preparado para enfrentar resistencia. Y por último, y muy importante, si es una situación de peligro, pide ayuda. Es necesario contar con el apoyo cuando lo necesitamos. ¿Cuándo hablar? Tenemos que identificar y pensar cuándo es el momento adecuado de hablar. Pongamos atención a esas señales. Por ejemplo, ¿tu silencio está generado por el miedo? ¿Tienes problemas para dormir? ¿Es un engaño, una mentira el no hablar? ¿Sigue ocurriendo lo mismo? ¿Te estás envolviendo en una situación donde tú manifiestas el enojo por estar guardando silencio? ¿Estás evadiendo emails y llamadas? Creo que es momento de hablar. Las 3 etapas de la resolución del conflicto. Algunas personas entran a los conflictos de manera de actitud poco favorable, posible no resuelvan mucho. Pero si entras a un conflicto con una actitud positiva, tus resultados son favorables. También identifica al enemigo del conflicto, que es el drama, no la persona. Y por último, vive los 10 mandamientos de la resolución del conflicto. ¿Qué sigue? En adelante aprenderás pasos prácticos para resolver un conflicto. Aprenderás a identificar el conflicto y aprenderás qué puedes hacer diferente para resolver tu siguiente conflicto y tener resultados muy favorables de ahora en adelante. Hemos llegado al final, pero quédate con nosotros. Presiona el botón para ver el siguiente video. Bien, no toques el botón, ningún botón, porque no va a pasar nada, ¿vale? El vídeo nos llevaría al tema siguiente. Pues bien, vamos a empezar. También Víctor me estará poniendo delante
una serie de diapositivas. A ver, que voy a cerrar esto. Sí, ¿lo abres? A ver, que no sé qué pasa ahora. Bueno, mientras investigas y pones el PowerPoint. Bueno, no puedo decir que el tema de hoy sea el más importante de esta serie, pero que sí que es clave para dar pasos para que hayan cambios. Personalmente hubiera preferido que no me tocara compartir este tema, porque precisamente este es uno de mis mayores defectos o carencias, y que son muchos, por cierto, ¿no? Pero con este tema estamos tocando hueso. No sé hasta qué punto sois conscientes o somos conscientes. Esta expresión de pinchar hueso viene del ámbito taurino. Se refiere cuando el matador hace la estocada para matar el toro, por cierto, toda una crueldad, ¿verdad? Pero no acierta en introducir el estoque y da en el hueso de la columna del pobre animal. Así que lo que vamos a tratar hoy no puede dejarnos indiferentes. Yo os sugeriría, no sé si tenéis a vuestro alcance, papel y un boli para tomar nota, porque van a ser muchos pequeños conceptos que vamos a estar viendo y luego cuando abramos micros, pues podremos hacer preguntas o participar de una manera u otra. Digo que lo que vamos a tratar hoy no puede dejarnos indiferentes. Posiblemente más de uno de los que estamos aquí presentes, al acabar el tema, pues incluso estoy convencido que puede generar un conflicto interno, a la redundancia, y eso es bueno. Si al final algo se remueve dentro de nosotros, es que estamos preparados para dar pasos. Así que vamos a ver ahora algunos de estos puntos del vídeo. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Hacerme una señal con la mano. Bien, aquellos que os veo, voy a poner vista para a ver si puedo ver al máximo posible. Bien, vamos a ver, pues, vamos a ver la primera. ¿Qué razones puede haber para que una persona no hable? ¿Por qué razón una persona no habla en medio de un conflicto? ¿Es una cuestión de carácter o de personalidad? Si fuera simplemente por un tipo determinado de personalidad, pues llegaríamos a la conclusión que hay personas que podrán salir airosas, ¿no?, de situaciones de conflictos y otras no lo conseguirán nunca. Pero no es así. Todos podemos conseguirlo y cambiar, y eso ya para empezar yo creo que tiene que ser un ánimo y un estímulo para todos nosotros. ¿Cuál es la situación? Pues que muchos de nosotros nos quedamos callados cuando surge un conflicto o desacuerdo con el cónyuge o con cualquier otra persona, incluso en el ámbito de la iglesia, de la comunidad. Intentamos mantener la paz y esperamos que el problema se mejore con el tiempo. No sé si has tenido esa misma actitud en alguna ocasión. Sin embargo, puede ocurrir todo lo contrario, que en lugar de mejorar, las cosas pueden ir a peor, porque hemos estado callados, porque no hemos hablado. Cuando no expresamos nuestro descontento o las posibles incluso heridas emocionales, está ocurriendo algo tremendo, y es que estamos aprobando el mal comportamiento de la otra persona, le estamos dando la razón y está tomando ventaja sobre nosotros. Por eso el tema de hoy es importante, y es importante aprender a resolver conflictos y no quedarse callados. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué razones puede haber para que una persona no hable? Pues muchas, evidentemente muchas. Quizás porque no tenga nada que decir, pero
una de las razones más serias es el miedo. Todos sabemos que el miedo paraliza. El miedo a confrontar un problema nos impide avanzar. Pero el miedo engaña en muchas ocasiones y nos hace ver la realidad distorsionada de una manera que no se ajusta exactamente a la realidad. O el miedo nos lleva simplemente a ignorar la verdad. Estaba recordando la conversión de Saulo de Tarso, a su llegada a Jerusalén. Él explica Lucas que Saulo intentaba juntarse con los discípulos, aquellos primeros cristianos. Dice en Hechos que todos le tenían miedo a Saulo, no creyendo que fuese discípulo de Jesús. Bueno, gracias a la intervención y a la mediación de Bernabé, que explicó que la conversión de Saulo era real y cómo estaba hablando todo el mundo acerca de Jesús, pues ese miedo que los discípulos tenían se vino abajo porque hubo una explicación, una aclaración, y entonces dice que los discípulos le recibieron. Es decir, las relaciones empezaron a funcionar cuando el miedo fue eliminado gracias a aclarar toda una situación. La pregunta es, ¿te impide hablar con esa persona con la que tienes un conflicto por causa del miedo o del temor? Vamos a ver ahora algunos aspectos que tenemos que soportar. Aquí hay 8 puntos que ha mencionado antes nuestro querido presentador. Hay 8 puntos y te quiero poner un pequeño trabajo. De estos 8 puntos, que vienen a ser como una especie de un breve diagnóstico personal, te quiero pedir que por favor de estos 8 puntos subrayes en tu libreta, en tus notas o en tu mente, si es que tienes más memoria que yo casi no tengo, subrayes las 3 que más se aproximan a tus miedos en relación con resolver conflictos. ¿Estáis? Sí, o sea, aquí hay 8 puntos, vamos a verlos rápidamente, y de estos 8, escoge 3 que se aproximen más a tus propios temores o miedos. Vamos a ver cada uno de ellos de una manera muy, muy rápida. El primero de ellos, la incomodidad de hablar acerca de las emociones. Ya sabemos que en términos generales, nosotros los hombres nos cuesta hablar acerca de las emociones que estamos experimentando. ¿Es este tu temor? Ya digo, no es una cuestión solamente de los hombres, evidentemente, pero esa incomodidad de hablar acerca de las emociones, ¿es lo que te está impidiendo hablar y estar callado? ¿O el temor de herir a otros? Es cierto que, como dice el apóstol Santiago, que la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas, y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lo leemos esto en Santiago, epístola de Santiago capítulo 3, versículo 6. Y es cierto que hemos de ir con respeto y cuidado a la hora de hablar, pero ¿ese temor de herir es lo que realmente te frena? ¿O es el temor de traer cosas del pasado? Es cierto que también hay personas que viven con el retrovisor siempre puesto, mirando hacia atrás, ¿no? En lugar de estar mirando hacia adelante, miran hacia atrás e impiden avanzar. Sin embargo, hay heridas del pasado que deben ser sanadas y quedaron atrás, como cuando te clavas una astillita en una mano y no le das importancia a esa astilla, pero al cabo de unos días puedes ver que se está infectando y hasta que no la extraes, pues el problema va a más y ahí hay una infección. ¿Es esa clase de temor que te impide hablar? ¿O es ese temor de no quiero que la paz no se rompa porque si no me va a generar conflictos? Es un poco la idea esa de mejor no mover las aguas porque el oleaje puede ser mayor todavía. ¿O es el temor de comprometer a otro en la relación? Si en el conflicto con una persona existen terceras personas,
pues a lo mejor no quieres entrar en aclararlo porque tienes miedo de que comprometa a otro. Eso, por ejemplo, ocurre mucho en el ámbito del matrimonio, ¿no? En el que a veces la participación o que tiene algo que ver uno de los hijos, pues cualquiera de los cónyuges busca la aprobación o la excusa del hijo o de la hija para evitar el conflicto. O quizá de estos 8 vamos por el 6º, haber tenido malas experiencias del pasado por haber hablado. Es decir, es que cada vez que hablé se liaba más el problema. Claro, dice el refrán, ¿verdad? Ese refrán que dice que en boca cerrada no entran moscas. Y parece que esa es la filosofía de muchas personas que prefieren el silencio para evitar problemas. O el temor, tu temor es aquel de que todo seguirá igual. No importa que hable, que no van a haber cambios. Es decir, es el pesimismo, ¿no? El derrotismo o el conformismo, ninguna esperanza en que pueda haber cambios. O el temor es un temor de inseguridad personal y por eso nunca tomas decisiones. 8. ¿Cuál de estos 8, por lo menos 3, se acercan más a tus temores a la hora de resolver conflicto? Toma nota que luego cuando acabemos el repaso de todo esto, lo volveré a preguntar. Vamos adelante. Nos ha hablado de la estructura del súper razonable. Aquí dice la escultura. No es la escultura, es la estructura. De la estructura del súper razonable frente al aplacador. Si os acordáis, hace un par de semanas hablamos de esta figura, el aplacador. El aplacador es una persona que aparentemente está siendo positiva en medio de un conflicto, porque su actitud es de aplacar o de apaciguar los problemas para que todo el mundo esté tranquilo, que no hayan peleas ni discusiones. Sí, pero ¿a qué precio? A precio de no expresar sus verdaderos sentimientos y dejar que se conviertan en bombas de relojería que a la larga generarán frustración e insatisfacción. Esa ilustración que hemos visto de una persona a la que van cargando con pesadas bolsas, a todo le dice que sí, no hace nada por resolver el conflicto y cada vez la situación va y las responsabilidades van cayendo más y más sobre esa persona. Y eso genera lo que estamos viendo aquí en la pantalla: inseguridades, ansiedad, depresión. ¿Cuáles son las consecuencias de permanecer en silencio? Las consecuencias de permanecer en silencio. Por un lado, la tolerancia. La tolerancia crea tolerancia, más tolerancia todavía. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que hemos de distinguir. Una cosa es la paciencia no es tolerancia. Una cosa es ser paciente y otra es tolerar o permitir el enojo y la ofensa una y otra vez. Por ejemplo, Pablo habla en Efesios, capítulo 4, versículo 12, habla de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sin embargo, hallamos también muchos otros textos, pasajes y exhortaciones de no permitir que el pecado, es decir, el mal, nos esté agobiando y nos esté cortando toda libertad. Así que una cosa es la tolerancia y otra cosa es la paciencia. Paciencia hay que tener, pero no tolerar aquello que está perjudicando. También una de las consecuencias de permanecer en silencio es el menosprecio por la otra persona. Es una manera, luego hablaremos un poco más del lenguaje corporal. Y volviendo un poco a la primera parte del versículo que he citado antes, de Efesios, dice, antes de decir soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, lo cual indica el respeto
y el reconocimiento de la otra persona. No vamos a menospreciar. Quizá hay un pasaje bíblico que debería ser norma en nuestras relaciones hacia las otras personas. Es un pasaje que siempre para mí ha sido una referencia. Está en Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice: por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, y aquí viene lo que quiero subrayar, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado a uno. Es decir, el menosprecio por la otra persona puede ser un resultado precisamente de ese permanecer en silencio. Frustración. ¿Le tenía que haber dicho eso o aquello? ¿Por qué no le hablé cuando era el momento? Y entonces empieza a generarse una culpabilidad y frustración por no resolver el problema. Y de ahí, pues, pasos cada vez más complicados, ¿no? Llevarnos toda esa frustración, se va agravando, llegando a generar ansiedad, no puedes dormir bien, el pulso se te acelera, pierdes el apetito, hay una desgana profunda incluso por vivir, buscas alternativas en adicciones, en la televisión, en mundos ficticios, y por guardar el silencio, pues por desgracia se puede llegar incluso en el ámbito incluso del matrimonio, a una separación o a un divorcio. Nos proponía nuestro querido presentador en el vídeo, nos hablaba de un juego de rol, y hablaba, ¿no?, de colocar unos vasos y era una imagen gráfica, tú colocas unos vasos y otro que lo está observando pues empieza a gesticular por lo que está viendo, ¿no? Bueno, el lenguaje corporal es muy importante. Hay muchos aspectos que tienen que ver con el lenguaje corporal. Justamente cuando estamos callados, en medio de un conflicto, lo expresamos de muchas maneras diferentes. Y me gustaría también que de aquí, luego cuando hablemos, tomes nota a ver cuál es el lenguaje corporal que más te llama la atención. Bueno, vamos a ir ya viendo aspectos positivos. ¿Cómo vencer ese temor? ¿Cómo vencer ese temor? Pues primero, reconoce lo que está dentro de tu control. Es reconocer que uno no puede controlar a los demás en un conflicto. No puedes controlar sus palabras, sus ideas, sus pensamientos, pero sí te puedes controlar a ti mismo. Es el primer paso para vencer el temor. Aprende también habilidades de cómo planear y hablar. ¿De qué manera me voy a comunicar en ese conflicto? Es decir, no te conformes, detente. Estaba pensando en Josué cuando llegó hasta las murallas de Jericó y solo vio murallas. Es cierto que él recibió instrucciones de parte de Dios de cómo conquistar la ciudad. Pero él podría simplemente haber atacado por su cuenta y esperar la victoria para ver si la conseguía. Pero tuvo que tener un plan, tuvo que planear y estar dispuesto a llevar a cabo ese plan. Práctica, ha repetido muchas veces, practica para vencer el temor. Y es evidente que va a haber una resistencia de los demás. Puede ser que hayas trabajado en estos puntos anteriores que estamos viendo, ¿no? de que has sido consciente de aquello que está bajo tu control, que has pensado en lo que tienes que decir, en cómo decirlo, incluso hasta has practicado, ¿no? Y lo has hecho en voz baja o en un rincón de tu casa. Pero no te engañes. Eso no significa que todo irá bien a la primera, todo irá a la perfección. Habrá resistencia. Hay personas que prefieren mantenerse permanentemente en el conflicto. Por eso, aunque uno intente, es como el perdón, ¿no? Uno, cuando hay una situación así, uno está dispuesto a perdonar, pero la otra persona no quiere ni ser perdonada.
Bueno, pero haz tu parte. Es tu área en la que tienes que trabajar. Lo importante es que desde tu parte lo tengas resuelto. Y claro, si es una situación peligrosa, pide ayuda. Y aquí entraríamos en un terreno de aguas movedizas, ¿no? Allá donde haya violencia, no se debe permitir de ninguna manera, ¿no? Y ese, como pastores, lo tenemos, yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Siempre aconsejaremos salir de una situación de violencia, denunciar cualquier situación, ya sea de una violencia física como emocional, no permitir que la cosa derive a una situación más grave. Pero hay que tener expectativas razonables. Estamos dando una serie de consejos, pero no seamos ingenuos, ni tengamos tampoco expectativas milagrosas. Por un lado, nosotros como cristianos tenemos y debemos de esperar la intervención sobrenatural de Dios, pero también es cierto que en estos pasos que nosotros hemos de dar, que nos corresponde a nosotros, no siempre las cosas ocurren de una manera inmediata. No todos los pasos que demos tendrán resultados que quisiéramos. Las personas probablemente no harán lo que le pides, así que prepárate para el rechazo. Tú mismo o tú misma te fortalecerás como persona, principalmente porque habrás sido valiente, habrás dado pasos. Eso significa cambios. No te habrás conformado con seguir siempre igual. Y eso fortalece el carácter. Tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios, ¿no? De hombres y mujeres que empiezan una historia y a medida que se enfrentan a las dificultades, con la ayuda de Dios y con las acciones que ellos mismos van tomando, esa persona se fortalece. También te ganarás el respeto de otras personas. Dice un proverbio, Proverbios capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y tú ganarás el respeto de otras personas si actúas de una manera paciente y de una manera sosegada. También ayudará a mejorar tu salud mental. Tu mente está siendo bombardeada por un conflicto. Así que si haces tu parte, sobre todo ganarás paz. Y también ganarás salud emocional y salud mental. Necesitarás hablar más de una vez, es posible. No pretendas que a la primera ya todo quede resuelto. Puede ocurrir, pero lo más probable es que se necesite más de una conversación o más tiempo del que tú te imaginabas. Así que necesitarás seguramente trabajar con la otra persona o con las otras personas esa situación durante un cierto tiempo. Y eso ayudará a que las posibilidades de que haya un cambio sean posibles. Así que, ¿cuándo hay que hablar? Hay una serie de consejos, somos positivos, hay que tener expectativas razonables. Entonces, ¿cuándo hay que hablar? Habla cuando tu silencio está generado por el miedo. No. ¿Vas a hablar? ¿Tienes problemas para dormir? ¿Por qué no hablas? Es un engaño el no hablar, es una mentira que uno se va trabajando, siempre va ocurriendo lo mismo y tú, el enojo hace que te conviertas casi en un monstruo, ¿no? Que por el hecho de no hablar o estás evadiendo, bloqueando en el móvil, en el WhatsApp o en los emails. ¿Cuándo vas a hablar? Bueno, pues ha mencionado antes el presentador, ha mencionado los 10 mandamientos, pero no los 10 mandamientos que conocemos. Ha mencionado de paso unos 10 mandamientos
sobre el sí y el no de cómo resolver conflictos, por el tema que estamos tratando en esta noche. Parte de la respuesta la hallamos en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Y yo creo que lo que ahora vamos a ver, estos 10 mandamientos, por llamarlo de alguna manera, 5 que tienen que ver con el no y 5 que tienen que ver con el sí, de cómo resolver conflictos, personalmente creo que está basado en este principio que Jesús compartió con sus discípulos y aquellos que le estaban escuchando. Y lo voy a leer. Está en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la comunidad, a la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que este texto, estas palabras de Jesús, nos hablan de un proceso. La importancia de dirigirse de manera personal con la persona con la que hay un conflicto y buscando la solución. Y si después de mucho hablar no hay manera, pues buscar la mediación y finalmente presentarlo de una manera a otras más personas hasta que se llegue a la conclusión de que si no hay ninguna solución, mejor no seguir adelante. Pero vamos a ver estos 10 mandamientos, en principio 5 puntos, que hablan de ese no. Y toma nota. No hablarás a espaldas de otros. Si sé que tengo problemas con alguien, conversaré con esa persona primero en privado, te has de plantear. Intentaré estar abierto, abierta. Asumiré un papel positivo para superar la situación. Es decir, no hablarás a espaldas de otros. No chismearás o no murmurarás. Si es confidencial, el tema que estáis tratando, que sobre todo en el ámbito matrimonial así lo es, si es confidencial no lo compartiré con otros. A veces estamos hablando demasiado y compartiéndolo con todo el mundo cuando hemos de ser bien prudentes y no involucres para nada la integridad de otro. Porque la murmuración, aunque tú seas la víctima, nunca construye relaciones. Nunca. La murmuración nunca construye relaciones. Trátalo todo en privacidad. Dice, no juzgarás. Sé cuidadoso en no interpretar motivaciones, acciones, pensamientos. No juzgues. También es un consejo de la palabra de Dios. No manipularás ni serás manipulado, es decir, me niego a manipular a otros, lo asumo como un mandato, como algo que lo tengo bien claro, como una norma. No, me niego a manipular a otros y también a ser manipulado por otros. Si no quiero que otros me manipulen. Y en quinto lugar, no enjuiciarás. Seré cuidadosa en no interpretar tus motivaciones, acciones y pensamientos. Nos acordamos del Esre, ¿verdad? Del segundo punto, suposiciones, ¿no? Cómo las suposiciones nos engañan y juzgamos mal. Bien, estos 5 puntos nos hablan de tener en cuenta cosas que no debo hacer. Pero hay 5 que sí tenemos que hacer. Sí enfrentarás los problemas. Si alguien tiene un problema conmigo, le pediré que converse conmigo primero en privado, como hemos estado viendo en el texto de la Escritura. Estaré abierto a trabajar en la solución del problema, porque quiero solucionar el problema. Por lo tanto, lo enfrento el problema. En segundo lugar,
ese mandato, esa orden, esa norma de sí, redirigirás a la persona hacia ti. Dice, si alguien tiene un problema conmigo y esa persona va y habla contigo del problema, conmigo, envíala a mí. Yo haré lo mismo por ti. Es decir, que la cosa quede bien clara entre quiénes se tiene que tratar el problema, no a cuestión de terceros. Y sí, serás directo, honesto, honesta. Si es apropiado, diré el cambio que me gusta ver y seré específico. Es decir, no me grites, por ejemplo, cosas específicas, no me grites cuando me hables. O me siento mal cuando me miras de esa manera. Cosas muy, muy concretas. Y hay que ser honesto y transparente. Y eso es un trabajo que nos toca hacer. Sí, en cuarto lugar, buscarás apoyo. Si no podemos solucionar nuestro problema privadamente, y aquí seguimos mirando el texto que hemos leído antes de Mateo, si no podemos solucionar nuestro problema de una manera privada, buscaremos a otra persona que nos apoye para dar solución a nuestro problema, un mediador, un consejero, el pastor, alguien con más experiencia, un hermano o una hermana, veterano o veterana, y buscaremos ese apoyo. Y en quinto lugar, sí, hablarás, definitivamente. Cuando tenga dudas, compartiré mis pensamientos, preocupaciones, en vez de dejar que las cosas ocurran. Y ese vendría a ser casi este quinto mandato, el quinta orden o norma, casi el resumen de todo. Bien, estamos acabando. Hay las 3 etapas de la resolución del conflicto, por resumirlo de una manera muy, muy esquemática, para poder dejar de callar. Asume un papel positivo en el conflicto. No seas víctima, no te sientas víctima de la situación. Tú tienes un papel protagonista para resolver ese conflicto. En segundo lugar, identifica el enemigo del conflicto. ¿Cuál es el problema real? No es el que yo me supongo. Es importante marcar cuál es realmente el conflicto. Y en tercer lugar, pues sigue estos 10 mandamientos, el sí y el no de cómo resolver conflictos. Yo no sé si quizá vamos a ver un momento solamente echando marcha atrás, Víctor, por favor. El no y el sí, solamente los titulares. No hablarás a la espalda de otros, no chismearás, no murmurarás, no juzgarás, no manipularás ni serás manipulado, no enjuiciarás. Y el sí, sí enfrentarás los problemas, sí redirigirás a la persona hacia ti, sí serás directo, honesto y honesta, sí buscarás apoyo, sí hablarás. En resumen, vamos para abajo. En resumen, aprende a dar pasos prácticos para resolver problemas. Por eso estamos aquí insistiendo una semana tras otra. Aprende a dar pasos prácticos para resolver conflictos. Aprende lo que puedes hacer diferente, porque lo que has estado haciendo hasta ahora no te ha resuelto el problema. Pues aprende lo que puedas hacer diferente, basado en un estilo en la resolución de conflictos. Por eso le estamos dando tantas vueltas, porque para estar donde estamos no estaríamos ni siquiera dedicando ahora este rato por la noche durante estas semanas. Hazte cargo del problema e identifícalo. Así que hasta aquí hemos llegado, pero me gustaría, Víctor, por favor, pásalo al principio, aquellos 8 puntos que puede ser un principio de conversación. Gracias. Y si abres micros, os agradecería que empezásemos, para romper el hielo, que cada uno dijera cuáles son sus 3 temores principales de estos 8 puntos. Podéis abrir micros, por favor. Hola, hola, soy Hola. Raquel. No tengo la imagen porque estoy aquí en la tienda trabajando y voy Ningún para arriba y problema. para abajo y no. Si abro el micro se escucha todo. Hola. Muy bien.
Encantada de escucharte, Fernando. Venga. Bueno, voy a empezar yo por romper un poco el hielo. Yo principalmente lo que más me impide hablar es el miedo en general hablo, ¿eh? El Sí, sí, miedo sí, sí. a crear conflicto, ¿no? Crear más conflicto. Es que me aterroriza, ¿no? La falta de paz en una relación de cualquier tipo. Y por otro lado, pues muchas veces también el pensar que, bueno, que a pesar de que hables, pues no siempre recibes por parte de la otra persona el reconocimiento, ¿no? De lo que sea. Y a Sí. veces te metes en berenjenales, como se dice normalmente, para nada, ¿no? Para Ya. nada. Entonces, cuando esto te pasa muchas veces y ves que, supongo que ves que es peor a veces hablar que no hablar, pues yo creo que eso crea un hábito, ¿no? En mi caso, pues serían las dos razones principales. Miedo a generar más conflicto. Y a romper la paz. Muy bien, Raquel. Venga, más participaciones. Bueno, los hombres creo que en la mayoría nos cuesta hablar de nuestras emociones. Ajá. Y en eso me incluyo yo también. Ya somos dos. Luego también a veces el pensar que para qué hablar si todo va a seguir igual, ¿no? Sí. Sí. Y algo de inseguridad también. Muy bien, Santi. Bueno, ahora hablo yo también. Yo Sí. he apuntado 3, como hemos comentado. Una es temor de herir a otros. A veces piensas, ¿no?, que puedes decir algo a una persona en la cual ves algo que no te gusta, y el temor a decirle lo que tú crees que está haciendo y el temor a herirle, ¿no? Que si le digo esto, igual le hago más daño, lo cual creo que es un error, porque hay que decirlo, ¿no? Pero temes herir, ¿no?, a la otra persona si le dices, pues esto no me gusta o esto no me parece bien, ¿no? No sé. Otra es ¿cuál era? Aquí tengo apuntado. El temor de romper la paz y generar conflicto también. A lo mejor prefieres, yo a veces pienso así, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si igual, pues hablo y ahora está todo tranquilo y genera aquí un conflicto cuando ahora hay paz, ¿no?, en esta situación. Sobre todo en la familia, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, a veces entre la familia, pues, sobre todo con los padres, cuida tú, ves tú, voy yo, ¿no? Y a veces te sientes que te toca siempre a ti o tú participas más, pues genera eso un poco, ¿no? Genera, dice, bueno, por la paz general, pues tú callas lo que a veces te gustaría expresar o decir, ¿no? Ya. Y otra, la inseguridad personal. Yo ahí también me identifico también, soy así un poquito inseguro también, y ahí también creo que me siento identificado. Ajá. Sí. Muchas gracias, Joan. Bueno, por ahora estamos, hay diversidad de temores, ¿no?, que estamos compartiendo. ¿Quién más ahora, por favor? ¿Qué te impide hablar? ¿Qué te impide hablar? A ver, Muy bien, Noemi, Santi. Benito, Francisco. ¿Quién habla ahora? Abrir micro, por favor. Hola. Hola, hola. Hola. A mí yo he marcado también 3 que me suelen impedir, que son el temor a romper la paz y generar conflicto. Después, haber tenido malas experiencias del pasado por haber hablado. A veces has querido arreglar alguna cosa, algún problema y se ha empeorado. Sí, eso hay una expresión, ir a, ¿cómo es de la lana? Ir a... Ir a por lana y salir esquilado. Exacto, sí.
Sí, Y perdona, sigue. seguridad personal. Ajá. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quiero compartir algo que es muy importante para mí, pero como, igual que todos, es para uno. Yo creo que en el área de trabajo, para mí esto de la inseguridad personal es fuerte. Ujú. Porque, o sea, yo tengo una inseguridad grande en eso porque es increíble lo que en mi trabajo hay personas tan especializadas en diferentes áreas que yo desconozco, que a veces mi conocimiento es tan limitado que sí me siento muy insegura de poder dar mi opinión. Entonces, cuando he dado algún punto de vista, por lo general ¿qué diría? Es muy pequeño porque todos vienen con unas cosas increíbles, pero es que no son muchas mis áreas. Sin embargo, entro a algunas reuniones donde tengo que estar. Y sí me ha producido mucha inseguridad personal, y creo que algo que sí yo misma me tengo que dar crédito y me tengo que dar un poco de, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Darme una sobadita de que lo estoy haciendo por lo menos. Es que soy valiente y que por lo menos digo algo. Como dice esta lección es que ¿qué harás esta semana diferente? Es por lo menos voy a decir, aunque sea pequeño, para que yo reclame mi lugar, de decir, oh, pues estoy aquí y puedo decir algo, ¿verdad? Sí. Y no que tengo que ser la más sobresaliente, porque pues es que todos los que han trabajado conmigo son muchísimo más jóvenes. 20, 25, 30 años menos que yo, son bien jóvenes. Y Trabajas saben, con párvulos, trabajas con párvulos. sí, pues, lo que pasa es que yo ya estoy en 30 años, querido. Vale. Imagínate, ya 65, pues se siente, ¿no? Y las muchachas que están ahí tienen 30, los más así como que más medianos, 31, 29, 26, y son muchos jóvenes, sobre todo los que trabajan en todo el área de media. Yo nomás porque soy de onda administrativa y tengo que estar ahí, pero de otra forma me correrían ahí, yo no debería de estar. Pero quiero decir que sí me produce esa inseguridad, porque digo, wow, ¿cuánto tengo que aprender de todo este mundo virtual? Ahorita estamos, que me dijiste que si estaba en otras reuniones, sí, que estamos aplicando para un formato con el gobierno aquí en Chicago, y entonces es, ¿qué seguridad cibernética en tantos niveles? 1, 2, 3, 4 tenemos. Yo digo, ahí los expertos son los que hablan y yo nomás oigo y aprendo. Pero a eso me refiero, que aún así hay inseguridades de todos tipos y eso es normal, pero que a veces nos impide hablar. A mí me impide hablar porque creo que no me corresponde. Pero bueno, como decimos aquí, para no meter la pata. Ándale, sí, así mero. así como Spiri González, sí, mero, así mero. Sí, así es. Sí, hay tantos temores que nos están impidiendo realmente hablar para resolver las situaciones de problemas que se establecen en las relaciones personales, ¿verdad? Como decía al principio, lo importante es que hagamos un diagnóstico como si fuésemos al hospital y nos hicieran un escáner, ¿no? De ver exactamente cuáles son nuestros miedos que nos impiden avanzar en resolver situaciones que algunas no tienen solución, pero que por lo menos de nuestra parte hemos de hacer todo lo posible para tener esa paz que a lo mejor no la tenemos porque estamos callados y no avanzamos, ¿no? Me gusta cuando estaba pensando en las consecuencias de permanecer en silencio, no sé qué opináis sobre el concepto de tolerancia y paciencia. Me gusta hacer una distinción, ¿no? No sé qué opináis vosotros de ese aspecto. Tolerancia, me refiero que estás tolerando una situación de conflicto o realmente eres paciente en medio de la situación del conflicto.
¿Qué opináis? Yo, por ejemplo, tengo un poco de concepto, un poco así, por así decirlo, un poco distorsionado en ese aspecto, porque la mucha tolerancia lleva a cosas, frustración, como se ha dicho, pero no solamente a eso, sino también a rebeldía y aún hasta tener a la otra persona en menos y como un fastidio, una carga, una pesadez, un agobio. Ya. Como aquello que se dice, oh, esta persona es odiosa, ¿no? Es como si llegaras ya, que a lo mejor no es, pero como a odiarla, ¿no? Entonces yo pienso que, no sé, que eso de la tolerancia habría que medirlo un poco, ¿no? Ser consciente, se puede tolerar hasta cierto punto las cosas, pero no tolerar, como se está Claro. hablando. Y la paciencia, pues claro, ser paciente hay que aprenderla también, la paciencia, porque si no tienes paciencia, pues tampoco no es lo suyo, no es normal, ¿no? Hay que aprender de todas las situaciones y ser paciente en todas las cosas. De hecho, el Señor ya nos enseña a ser pacientes. Nosotros cuando le pedimos y vemos que tardan las cosas, ¿no? Tenemos que preguntarnos que por algún motivo tiene que ser, ¿no? Y eso es positivo, darse cuenta y tomar una actitud positiva en eso. Claro, lo que estamos hablando. Hay que coger y hablar, no aguantar, tolerar y aguantar, porque pueden llegar a situaciones luego dolorosas. Por eso hemos estado dando también repasando algunos puntos sobre cómo vencer ese temor a hablar, ¿no? Y quizá, Víctor, si puedes, por favor, llevar a la página donde dice consejos. Un poquito más adelante. Aquí. ¿Cuál de estos 5 consejos, podrían ser más, y podrían ser otros también, pero cuál de estos 5 consejos de reconocer lo que está dentro de tu control, que son consejos prácticos, aprender habilidades de cómo planear, aquí dice plantearte, no, es planear, ¿no? Y luego el ponerlo en práctica todo eso, esperar también la resistencia de los demás. ¿Qué opináis sobre esto de esperar resistencia de los demás? ¿Entendéis, no, lo que quiero decir? ¿Qué quiere decir exactamente esperar resistencia? Bueno, que uno puede tener la voluntad, el deseo de hablar y esperar que al hablar se pueda resolver una situación, un conflicto, pero al mismo tiempo que tú estás esperando eso, también has de esperar que la otra persona o las otras personas se resistan, no quieran resolver el problema. Es decir, no te sorprendas. Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, o sea, que tú vas con intención de resolver un problema o de hablarlo o de buscar una solución, pero ves que la otra persona no está receptiva o se resiste, ¿no? Correcto, sí. Me suele pasar, ¿no? Sobre todo en relaciones de trabajo, a mí más que nada, ¿no? Que a veces tú buscas una solución a un conflicto, ¿no? Y quieres hablarlo porque genera, pues, tensión y momentos así que uno se siente a gusto, ¿no? Y es verdad que a veces encuentra esa resistencia, ¿no? Como que, pues no hay problema, ¿no? O, no sé, como que no está muy para la labor de resolverlo, ¿no? Claro, por eso no nos tenemos que sorprender. Lo importante es que desde tu parte lo tengas resuelto, aunque la otra parte ni tenga intención, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que hay un conflicto o para ti hay un conflicto, pero para otra persona está todo normal. Sí. Y para ti a lo mejor sí que lo hay. O a lo mejor no está normal, pero a veces uno no quiere aceptar lo que la otra persona lo diga. Pero también pensar en la resistencia como una parte del proceso. La primera vez uno no quiere, después lo piensa o puede pensarlo. No que va a suceder muchas veces, digo todo el tiempo, pero algunas veces
y empieza a pensar y a procesar y después toma el tiempo para evaluar y decir, pues sí, tienes razón. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, no sé, pero es parte del proceso también de... Yo creo que siempre es bueno decir lo que uno piensa, pero siempre, como dice la palabra, con amor, ¿no? O sea, bien dicho, oye, pues creo que esto no va bien, o creo que esto no está funcionando bien, o yo creo que esto pues se puede hablar o decir de otra manera. Siempre haciéndole a la otra persona que quizá esté equivocada en lo que está diciendo, o cómo se está expresando, o cómo te manda las cosas, ¿no? Cómo te las dice. Yo creo que siempre es bueno hablar. Lo que pasa que, como dice hoy, tenemos miedo, ¿no? Porque a lo mejor piensa que genera un conflicto, o se va a molestar, o no le va a sentar bien lo que yo le diga, cómo se lo va a tomar. Pero yo creo que en cualquier caso siempre es bueno hablar. Guardarse las cosas, a mí personalmente me genera ansiedad, me genera malestar interior, ¿no? Y no decirlo, ¿no? El enfoque, yo creo que, por lo que veo aquí dentro del apartado que está de Venciendo el Temor, creo que lo que quieres decir es que, o lo que quiere decir estos puntos es que cuando tú tomas esa decisión de decir, bueno, venzo el temor, voy a intentar abrirme, voy a intentar hablar, que a veces vamos un poco como corderitos, ¿no? Bueno, como yo ya lo tengo esto superado, asumido, yo tengo claro que tengo que hablar, pues ahora todo el mundo me va a decir, ostras, sí, qué razón tiene Raquel, ¿no? Y yo creo que la cosa iría en el aspecto de que una vez que nos hayamos planteado y hayamos planeado el expresar nuestros sentimientos, lo que queremos hablar, que seamos conscientes que todo el mundo o no lo va a ver como nosotros, o no va a estar de acuerdo o no va a querer aceptarlo. O sea, un poco yo creo que es una preparación emocional de saber que podemos encontrar cualquier cosa, pero aún así nosotros tenemos que hablarlo, ¿no? Yo creo que un poco tendría por aquí el enfoque. Sí. Correcto, sí, así es. Sí. Otra cosa también, si puedo decir, que una de las cosas muy importantes cuando se va a abordar el conflicto también es la positividad que lleve uno, la predisposición que lleve uno a solucionar el problema. Claro, eso es vital, eso es primordial, ¿no? Sí. Porque puedes hablar muy bien, puedes hablar así, asado, pero si ya vas con esa negatividad de que no me van a escuchar o se me van a levantar y se van a poner en contra todo, pues claro, así ya de entrada estás perdido, por así decirlo. No vas a... Ese es mi punto de vista. Ahora, si vas bien, no sé, fundes tú también tranquilidad, seguridad, impartes, ¿no? Pues eso la persona también lo recibe, esa cosa. Y es ser positivo, eso es fundamental. Así es. Yo quiero volver otra vez a recordar antes de acabar, porque ya se va pasando el tiempo. Decimos de 1 hora y siempre nos extendemos un poquito más. Pero recordar, no mandamientos, pero esos puntos que decíamos hacia el final, ¿no? De el sí y el no, de cómo resolver conflictos. Y uno de los aspectos que estábamos viendo sobre el no también es importante, porque a veces queremos que otros intervengan o hablamos de otros intentando resolver nuestro conflicto y todo eso es perjudicial. Y está claro que también, en un sentido, pues la palabra de Dios nos lo deja bien claro, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con terceros hemos de ir con sumo cuidado y tenerlo presente, ¿no? Lo que sí está claro es que hemos de enfrentar los problemas, hemos de ser honestos en la manera de enfrentarlos y si es necesario buscar apoyo porque muchas veces nos sentimos impotentes y no sabemos cómo salir de una situación complicada y siempre hay otra persona que nos puede ayudar, sea en el ámbito de la comunidad, de la iglesia o de la veteranía de otros, o incluso de profesionales, ¿no? Que nos pueden echar una mano porque muchas veces somos incapaces de poder resolver situaciones complicadas, ¿no?
Pues bien, no sé si hay alguna aportación más y si no, iremos acabando para que no se extienda demasiado la sesión. Víctor, ¿tienes alguna cosita más tú? Bueno, no, está bien. Hoy ha sido muy dinámico el coloquio y ha habido aportaciones muy buenas. Uh-huh. Y bueno, creo que nos vamos muy enriquecidos de esta sesión. Puntualizar quizás lo que hablábamos de la murmuración, del daño que se puede hacer cuando la motivación no es solucionar un conflicto, sino hablar a espaldas de las personas, ¿no? De los problemas Sí. que puede haber. Ajá. Siempre la palabra de Dios nos enseña una diferencia muy grande entre lo que es murmuración o lo que es edificar con amor. Cuando la motivación de hablar es amor, entonces no es murmuración. Uh-huh. Cuando es chismear, como dice ahí, entonces sí hacemos daño. Y tener esa seguridad cuando vamos a hablar, claro, son muchos los temores que tenemos, pero a veces el temor también puede estar fundamentado por la inseguridad en nosotros mismos, de no saber dónde estamos, de no saber lo que queremos transmitir. Sin duda, como cristianos, como creyentes, cuando tú estás en paz con el Señor, cuando estás realmente lleno de su palabra, estás inundado, la seguridad que vas a obtener en ese punto va a ser algo que te va a ayudar a hablar. Si tú ya vas sin ideas claras, si vas con tu mente muy confusa, pues todo va a ser mucho más difícil. Pero en el Señor y con la sabiduría que nos da su palabra, seguro que nuestros temores se van a disipar un poquito más. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el próximo día, Víctor tendrá a su cargo el tema. Vamos avanzando, vamos dando más pasos, será resolviendo precisamente conflictos y estaremos profundizando mucho más en un aspecto del que le hemos dado una pequeña pincelada hoy, que es el tema de la honestidad a la hora de resolver el conflicto. Así que, por mi parte, nada más. Desearos que tengáis una buena noche y que mañana sea un día esplendoroso, disfrutando de la paz y el amor de Dios. Así que nos despedimos. Me parece que nos quedamos parte del equipo aquí, pero el resto podemos abrir los micros y decir adiós, por favor. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Dios, estaba muy linda la plática. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, la vea.